¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo la información del evento Podemos Hacerlo. Podemos es un verbo, sí, pero también es un partido político aquí en España, que además tiene que ver mucho con la defensa, entre comillas, o falsa defensa de la igualdad de las mujeres. Ya sabemos cómo van estos tiros y bueno, me he acordado de ellos. En fin, horario del evento. Inicia el 30 de junio a las 5 p.m. PDT. Y finaliza el 7 de julio a las 5 p.m. PDT, es decir, el evento dura 7 días, ¿vale? Y el mercado gris durará un día más hasta el 8 de julio a las 5 p.m. PDT para que os dé tiempo a reclamar las recompensas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, voy a hablaros del eventito y cuando termine de hablarlo haré un repaso de todas y cada una de las matemáticas que he tenido que hacer para daros completamente la información, ¿vale? Para que sepáis que sí, que se pueden sacar los personajes, pero con cuidadito. Así que vamos allá. Durante nuestra celebración del 4 de julio, más bien la suya, estamos emocionados de presentarles a los jugadores la oportunidad de recolectar 30.000 tokens de Ultra Recruit del evento We Can Do It, o Podemos Hacerlo, para comenzar un reclamo gratuito y único de 10.000 tokens de Ultra Recruit disponibles en la sección del 4 de julio de la pestaña destacados dentro de la tienda. Vale, nos están diciendo de que cuando empiece el evento, el día 30, es decir, mañana si no me equivoco, en la tienda habrá en la sección de destacados una recompensa gratuita, ¿vale? De 10.000 tokens de Ultra Recruit. Spoiler, no la gastéis. Sed inteligentes, no la gastéis. No las gastéis. Yo cometí el error de los primeros tokens de Ultra Recruit que regalaron, de gastarlos nada más me llegó. Consejo, guardadlo. Cuando tengáis 50.000 o 60.000, entonces le tiráis, que entonces es cuando os dan un personaje garantizado, que es el destacado. En este caso sería Imani, en un futuro será otro, ¿vale? Sed muy inteligentes, reservad 50.000 o 60.000, no recuerdo bien cuál era la cantidad, creo que eran 60.000, y eso es lo que voy a hacer. Todos los Ultra Recruit que me den, los 10.000, los 30.000, todo lo que me den, hasta que no llegue a 60.000, yo no abro nada, ¿vale? El consejo ahí queda. Durante el evento We Can Do It, los jugadores tendrán la oportunidad de recolectar Ultra Tokens del mercado gris y las hojas de ruta diarias. Vale, los jugadores pueden recolectar bengalas de una hoja de ruta recurrente diaria y misiones recurrentes diarias. 7 días, ¿vale? Dura el evento, o sea que son 7 días. Las bengalas se utilizarán como energía en la hoja de ruta We Can Do It, que recompensará a Cherry Pies. Los pasteles de cereza se pueden intercambiar en el mercado gris por suministros militares, modificaciones de platino, entrenadores de habilidades y fichas de Ultra Recluta. Los tokens Ultra Recruit también serán la recompensa por completar cada día de las hojas de ruta recurrentes. Además, estate atento con un avatar exclusivo del 4 de julio como recompensa para completar la hoja de ruta de We Can Do It. Hay gente que le gusta estas cositas. La verdad es que hay que decir que este es bastante colorido, es bastante bonito, me gusta, y es gratuito, con lo cual perfecto, pero no soy partidario yo de los avatares, porque al fin y al cabo para los avatares ya tenemos a los personajes que conseguimos. Bien, Podemos Hacerlo mercado gris. Premio 5.000 fichas ultra míticas. Coste 150 pasteles de cereza cada compra y se podrá comprar un máximo de 20 veces. Bien, empecemos. El máximo de fichas ultra míticas que podemos sacar aquí es de 10.000 y necesitaremos 3.000 pasteles, ¿de acuerdo? 3.000 pasteles. Vuelvo a repetir, 10.000 fichas ultramíticas de premio y costará un máximo de 3.000 pasteles. En todo el evento el máximo de pasteles que vamos a sacar es de 4.600 pasteles, es decir, os da para pillaros todas las fichas ultramíticas y luego ya lo que queráis de aquí, que ahora vamos a hablar de ello. Premio 100.000 suministros militares, costará 60 pasteles de cereza y se podrá comprar un máximo de 6 veces. Premio una caja de elección entre Madeleine o Maddox, costará 130 pasteles de cereza y se podrá comprar un máximo de 3 veces. Premio caja de elección de Lilith o Ulises, porque es a elegir, 30 pasteles de cereza es el coste y se podrá comprar un máximo de 15 veces. Premio juego de ataque aleatorio Platinum Mod, ¿vale? Costará 100 pasteles de cereza y el límite de compra será 1. Juego de defensa aleatorio Platinum Mod, costará 100 pasteles de cereza y se podrá comprar una vez. Juego crítico aleatorio Mod Platinum, 100 pasteles de cereza también y se podrá comprar una vez. Y mod de platino de conjunto de vida HP aleatorio, 100 pasteles de cereza y se podrá comprar un máximo de una sola vez. Bien. Misiones recurrentes diarias. Recuerdo, son 7 días de evento, con lo cual este conjunto de misiones serán 1 al día, es decir, 7 días. Tenga en cuenta, los luchadores específicos de rasgos cambiarán con cada conjunto de misiones diarias. Vale.
Misión, completar todas estas misiones y te darán 10 bengalas. Usar 3 recargas de energía, 10 bengalas. Derrotar a 25 luchadores con características específicas, es decir, la que ellos nos digan, pues derrotar a 25 alertas, 25 luchadores fuertes, resistentes o rápidos, 10 bengalas. Usar 500.000 materiales, es decir, 500.000 de madera, 10 bengalas. Usar 5.000 de chatarra, mejorando mods, 10 bengalas. Y usar medio millón o 500.000 de alimentos, mejorando personajes, 10 bengalas. ¿Qué dice mejorar personajes? Perfectamente puedes irte a la tienda y crear objetos, ¿vale? A eso también cuenta, hay que dejarlo claro. Bien, luego volveremos aquí, tengo cosas importantes que decir. Hoja de ruta recurrentes diaria, partidarios de facción habilitados. Vale, tenemos el día 1 que tiene un acto con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etapas. Lo que nos piden son personajes de rasgo alerta o duro, 5. Que sean míticos. Seguramente se podrán mezclar, ¿no? Serán 3 alertas y 2 resistentes, o 5 alertas, o 5 resistentes, o 3 resistentes y 2 alertas, ¿vale? En todas se utiliza 5 de energía mundial. Y el premio son 20 bengalas por etapa, por pasarnos todo el acto 1 nos darán 1250 fichas ultramíticas. Luego tenemos el día 2 que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etapas también. En este caso no nos dice qué míticos usaremos, supongo que se les habrá olvidado, pero dice que usamos míticos. Seguramente serán rápidos o verdes o vete tú a saber. En todas se utilizan 5 de energía mundial y en todas nos dan 20 bengalas de premio. Por pasarnos todo el acto 2 nos darán 1250 fichas míticas, fichas ultra míticas, tengo que meterlo de ultra ahí, adicionales, ¿vale? El acto 3 es más de lo mismo, en este caso nos dice que usaremos rasgo alerta o duro 5, otra vez nuevamente lo mismo, todos se utilizan 5 de energía mundial y en todas nos dan 20 bengalas por etapa, por pasarnos todo el día 3, el acto 1 del día 3, 1200 fichas ultra míticas adicionales. El día 4 más de lo mismo, 5 de energía mundial, 7 etapas, 20 bengalas por etapa y 1250 fichas ultramíticas al pasarnos toda la etapa. El día 5 vuelve a ser más de lo mismo, 5 de energía mundial, se utilizan los rasgos de míticos que ellos nos exijan y nos darán 20 bengalas por etapa. Nuevamente, por pasarnos todo el acto, 1250 fichas ultramíticas. El día 6, nuevamente más de lo mismo, 5 de energía mundial, 20 bengalas, 1250 fichas ultramíticas al pasarnos todo el acto 1. Y el último día, el día 7, también más de lo mismo. Utilizamos míticos, los que ellos nos digan, 5 de energía mundial por etapa, 7 etapas, 20.000 bengalas por etapa, por pasarnos toda el acto 1 del día 7, en este caso nos darán 2.500 fichas ultramíticas. Bien, hoja de ruta podemos hacerlo, aquí empieza lo interesante. Tenemos el acto 1 con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 etapas. En todas se utilizan míticos y todas las etapas del acto 1 nos cuestan 20 bengalas como coste energético. El premio son 100 pasteles de cereza por etapa. Y por pasarnos todas las 10 etapas, es decir, todo el acto 1, 200 pasteles de cereza. Luego tenemos el acto 2, también se utilizan míticos. En este caso todas las etapas cuestan 30 bengalas. Y en todas nos dan 100 pasteles de cereza y cuando lo pasamos todo nos dan 200 pasteles de cereza adicionales. Luego tenemos el acto 3, en este caso es más de lo mismo, exceptuando que son 40 bengalas por etapa y nos dan 100 pasteles de cereza por bengala. Por pasarnos todas las etapas nos darán 200 pasteles de cereza adicionales. Y luego tenemos el acto 4 con 50 bengalas por etapa, también es más de lo mismo, 10 etapas, en todas se utilizan míticos, las recompensas son 100 pasteles de cereza por etapa y nos darán el avatar de 4 de julio al terminar el último acto, ¿vale? El acto 4. Bien, y esa es toda la información, pero vamos a hacer repaso, vamos a hacer un repasito rápido. Bien, a ver, que lo tengo por aquí apuntado. Hemos dicho que lo máximo de pasteles que vamos a conseguir son 4.600 pasteles, ¿vale? Eso nos da para sacar todas las fichas ultramíticas y algún que otro mod del mercado gris. Bien, perfecto. Esto lo tacho porque ya está dicho. Bien, ahora vamos por partes. ¿Por qué parte? ¿Por qué parte? Por la parte de los días, ¿no? Vale, vamos a subir. Vamos a subir, estad muy atentos, ¿de acuerdo? Porque esto es lo que os interesa. El día 1, el total de bengalas que podremos sacar es de 140 bengalas. El día 1, ¿vale? Todo esto que estáis viendo son 140 bengalas. El día 2, nuevamente lo mismo, lo tacho, 140 bengalas. El día 3, lo mismo, 140 bengalas.
ya me he perdido en qué día estoy, aquí día 3, el día 4 exactamente lo mismo, 140 bengalas, el día 5 exactamente lo mismo, 140 bengalas como máximo, el día 6 lo mismo, 140 bengalas como máximo, y el día 7 lo mismo, 140 bengalas como máximo. Eso hace un total de 980 bengalas, ¿de acuerdo? Repito, 980 bengalas en total. Pero tenemos que tener en cuenta también las bengalas que nos van a estar dando cada 7 días por las misiones que hay aquí. Aquí tenemos que son 6 misiones a 10 bengalas, eso hacen 60 bengalas. Si lo multiplicamos por 7 días, 420 bengalas. Si esas 420 bengalas las sumamos a las 980 bengalas de todas estas misiones, de todos estos actos diarios, hacen un total de 1400 bengalas, ¿vale? Es decir, en todo el evento, en todo lo que dura el evento, solo se pueden conseguir 1400 bengalas. Desconozco si Scopely pondrá bengalas en forma de venta o en ofertas en la tienda, ¿vale? Porque aquí no nos lo dice. Yo digo que simplemente siguiendo los pasos free to play del evento, de máximo podemos conseguir 1400 bengalas, ¿vale? ¿Qué hacemos con esas 1400 bengalas? Pues nos vamos a ganar los pasteles en los actos que nos pondrán del mapa de carretera, ¿no? En la hoja de ruta de podemos hacerlos. Bien, el acto 1, donde podremos conseguir los 1200 primeros pasteles, costará en total 200 bengalas. Veis que aquí pone 20 bengalas, pues son 10 etapas a 20 bengalas, 200 bengalas. En el acto 2 son 30 bengalas, lo que significa que son 300 bengalas en total, ¿vale? 30 por etapa, por 10 etapas, 300. El acto 3 son 400, ¿vale? 40 bengalas por etapa y son 10 etapas, 400 etapas. Y finalmente el acto 4 son 50 bengalas y hay 10 etapas, en total 500 etapas. Si hacemos la suma, tanto el acto 1 como el acto 2 como el acto 3 como el acto 4 cuestan exactamente 1400 bengalas. Es decir, que para conseguir hacerlo perfecto este evento no hay que rebotar. Si rebotas en una etapa, ya no lo haces perfecto, ¿de acuerdo? Muy importante eso. El nivel de dificultad no nos lo dicen. Bueno, es lo que hay, tampoco nos vamos a poner exigentes. La verdad es que si siguen poniendo tanta información me quedo sin saliva, me muero aquí mismo de tanto leer. Pero bueno, que sepáis eso, son 1400 bengalas y las 1400 bengalas vienen justo para hacer los actos de cada día, ¿vale? Y nada más, gente, esa es la información de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os sirva. Y si tenéis alguna duda, ya sabéis, me lo preguntáis y os la aclararé. Por último, pues como no, y no es para nada poco importante, ya sabéis, compartirlo con vuestra facción para que se informe. Si alguien le tiene alguna duda o no sabe por dónde o se pierde, pues coño, que venga aquí, que vea el vídeo, que me escuche a mí, que tengo una voz muy seductora. Y poco más, muchísimas gracias y hasta la próxima.